Gracias. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre estamos reunidos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Y también damos gracias a Dios por aquellos hermanos que están por una causa u otra invalidados para estar aquí con nosotros, pero que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Así que también a ellos la gracia y la bendición del Altísimo le llegue, ¿no? Y le sostenga. Bien, entonces vamos a entrar en materia en lo que será la prédica de esta mañana. Tiene por título la prédica de esta mañana: la justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿qué pasa? Dice que uno de los atributos de Dios es la justicia. ¿Verdad? Dios es sinónimo de justicia divina, con equidad, justa. Dios es sinónimo de eso. A Dios no se puede, vender una cosa por otra. Entonces, debemos partir de que Dios es justo. La esencia de Dios es la justicia que Él tiene. Y Él es justo. Entonces, esto significa que Dios hace siempre lo correcto con cada uno de nosotros. Te he escuchado personas muchas veces que dicen: ay, no, pero cuántas cosas le ha venido. Él es tan bueno. Yo creo que Dios no ha obrado con justicia con esa persona. Y muchas veces nos quejamos porque entendemos que en algunas situaciones de nuestras vidas Dios no ha obrado con justicia. Y mire, eso es un pensamiento que no es válido, es malsano, porque usted debe de partir de que Dios es un Dios justo, que no es verdad que va en contra de uno sin merecerlo y a favor de otro también sin merecerlo. Entonces, el atributo de Dios es dar a cada quien lo que merece. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno y para siempre y eterna es su misericordia. Dios también es amor. Por la manifestación, cuando se hace la manifestación de su justicia, viene siempre acompañada del amor y la misericordia de Dios. Miren, pero tenemos que partir del hecho, porque la palabra aquí principal en el título es la justicia. Entonces tenemos que partir del hecho de que, ¿qué es la justicia? Entonces la justicia es un valor que se refiere, ¿no verdad?, a la idea de dar a cada persona según haya hecho o conforme haya hecho. Eso es lo que realmente es la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos por los noticiarios una familia que fue agredida y que se mató un miembro de la familia, usted siempre va a escuchar esto, que un miembro de la familia, el vocero de la familia, siempre dice: queremos que se imparta justicia. Queremos justicia. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren decir ellos? Bueno, nosotros queremos que esta persona que
mató a nuestro familiar, sea sobre él el peso de lo que dice y establece nuestro código penal, ¿no? Que si él hizo homicidio, tiene que tener una pena de 20 a 30 años, como dice, ¿no? El código procesal penal nuestro. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pasa muchas veces que siendo culpable, la persona no hace ni 5 ni 6 años de cárcel, ni 4 años de cárcel muchas veces. Entonces, no hay justicia en esa situación. Pero no estamos hablando de la justicia terrenal. Hoy estamos hablando de la justicia divina que viene de Dios, ¿no? ¿Verdad? Y Dios no es igual a lo terrenal. Dios da a cada cual lo que bien él se merece. Así que, vuelvo y repito, la justicia es un valor que se refiere a la idea de dar a cada persona lo que corresponde y a juzgar y obrar basándose en la verdad. Es decir, que una persona va a ser juzgada por las pruebas, por la verdad de lo que realmente sucedió, ¿no? Y en base a eso va a venir la situación de su pena. Bien, pues mire, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los romanos esta carta, que es una carta de bendición, la carta a los romanos, porque es una carta evangelística, es una carta también que deja saber a la iglesia en Roma que la justicia divina de Dios viene por medio de Jesucristo. Amén. Que por medio de Jesucristo, usted y yo, que no merecemos ser hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios por tomar nosotros con fe lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Morir por usted y por mí, derramar su sangre inocente para que usted y yo, ¿no? Seamos premiados con la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el sentido en general de la carta de Pablo a los romanos. Aparentemente esta iglesia tenía mucha incertidumbre, buscando mucha alternativa, como sucede hoy en día muchas veces, que yo voy a ser salvo por esto, que tengo que hacer aquello, porque no, usted y yo somos salvos por la obra que Cristo hizo, ¿no? Y por eso es que Pablo dedica estos versículos que vamos a ver en esta mañana, estos versículos, para decirle a la iglesia de Roma, como le decimos a la iglesia hoy en día, en toda parte del mundo, en el 2025, que la justicia de Dios viene por medio de Jesucristo. Amén. Que Jesucristo es el que hace posible que usted y yo seamos hechos hijos de Dios. Amén. Ya no somos miembros del pueblo judío, no tenemos que judaizarnos, no tenemos que ser hebreos, no, nosotros somos miembros del pueblo de Dios porque hemos creído en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén? Entonces, es el sentido de la carta a los romanos, de Pablo a los romanos. No dice ni establece aquí a ciencia cierta, o sea, por qué él ratifica esos puntos. Aparentemente en esta iglesia, como estaba en la capital del Imperio Romano, ya usted sabe, eso era un templo pagano cada esquina. Entonces era una sociedad muy pagana. Y aparentemente habían personas que del paganismo pasaron a ser hijos de Dios y tenían mucha confusión en muchas situaciones. Así que en esta mañana, en este día, vamos a predicar con el título: La justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién hace posible que usted y yo seamos hechos hijos de Dios? Jesucristo. Hoy hay muchos nombres y muchas cosas, pero el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ponernos de pie lo que puedan y vamos a leer
los versículos principales que han de servir de base para nuestra prédica de esta mañana, ¿no es verdad? Vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 26 de Romanos, capítulo 3. La porción que usted leyó, hermano, capítulo 3 de Romanos, versículo 23 al versículo 26. Bien, ¿todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice y establece: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En su sangre. En su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. Todo aquí somos de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por este hermoso día, en esta hermosa mañana. Tu favor con todos nosotros, Señor, en permitirnos venir aquí a tu templo, a tu casa. Y en tu nombre estar reunidos, Señor. Y en tu nombre pedir tu bendición para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Principalmente en el mensaje de esta mañana. Que este templo sea lleno de tu Espíritu Santo y cada persona aquí presente. Señor, los hermanos por YouTube que sean bendecidos también, que tú le alcances y les hable a través, Señor, de este mensaje. Ilumínanos y guíanos, Señor, quita todo estorbo y que esto sea un tiempo de alivio, de refrigerio para cada hermano aquí presente. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu perdón. Señor, y pedimos todo esto por los méritos, amado, de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. La justicia que es por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, sintetizando de una forma conclusiva en esta porción que hemos leído, a la iglesia de Roma, que usted y yo somos hijos de Dios y la iglesia ahí puede ser todos los miembros hijos de Dios cuando creemos por fe en lo que Jesucristo hizo. Y obviamente decía que aparentemente en la iglesia en Roma habían situaciones o confusiones que tenían propia de una iglesia conformada por personas que tal vez fueron muy paganos en un pasado y que la misericordia de Dios lo alcanzó y se convirtieron por medio de la sangre de Cristo.
pero tenía muchas confusiones. Y Pablo dedica esta carta para rectificar a esta iglesia en Roma de que Cristo es el Hijo de Dios y es la salvación. Que por medio de Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Vamos a repetir eso muchas veces esta mañana, porque esa es la idea, esa es la esencia de Pablo escribir esta carta a los romanos. Bien, vamos a ver en el capítulo 3, versículo 21. Dice y establece la palabra de Dios en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Aquí vemos en este primer versículo una palabra principal, la ley. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley es el estatuto, el estamento que Dios dejó en el pueblo judío, al pueblo que él eligió. Perdón. Dios establece que la nación elegida por él es la nación de Israel. Y a esa nación de Israel, Dios le da un decálogo, una ley. ¿Para qué? Para que sepa conducirse socialmente, sepa buscarle a Dios, sepa venerar a Dios, sepa respetar a Dios. Es el fundamento de la ley. La ley, ¿no es verdad? Con la parte principal de los 10 mandamientos que todos conocemos. Bueno, no fue para la iglesia de Cristo, pero la ley, ¿no es verdad? Y toda la ley, aunque no fue para la iglesia, es buena para la iglesia, porque es palabra de Dios, ¿no es verdad? Entonces, aunque no fue para la iglesia, la ley, ¿no es verdad? Y Pablo, que fue judío, y como la mayoría de los discípulos también, que fueron judíos también, no fueron romanos, los primeros discípulos no fueron de ningún gentilicio del Medio Oriente, eran judíos. Judíos quiere decir que eran hebreos y practicaban la religión judía. Y de la religión judía, Dios los saca por medio de Cristo para establecer la iglesia. Entonces, aparte de la ley que fue para la nación judía, dice Pablo a la iglesia en Roma, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por quién? Por la ley, porque la ley es la primera que anuncia a Cristo. Entonces, aquí vemos que Pablo le dice a la iglesia que seguro habían también ex judíos allá en la iglesia de Roma. Le dice que aparte de la ley, que no es tan solo por la ley, sino que aparte de la ley, Dios se ha manifestado en su gracia, en su poder, con el mensaje de los profetas y de lo que establece el Antiguo Testamento y lo de Isaías y todos los profetas que testificaron que había de venir un Salvador, que había de venir un siervo de Dios, como lo dice y establece Isaías 53. Entonces, Pablo con regocijo establece en este versículo que ya en ese momento, aparte de la ley, se testifica la manifestación de Dios hecha realidad, ¿no es verdad? Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios que se ha manifestado es por medio de quién? De la fe en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, Pablo en estos dos primeros versículos, ¿qué testifica la iglesia? Señores,
Ya aparte de la ley que hemos tenido durante miles de años, ahora se ha manifestado la maravilla y la gracia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y ustedes que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ustedes por gracia han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice la palabra, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque la salvación que viene de Dios viene en el nombre de Jesucristo. Y es por gracia, no por sus méritos personales, no porque yo soy esto, ni porque soy lo otro, ni porque yo nací allí, ni porque soy apellido de allí. Es por gracia a todo aquel que cree. Bueno, y aquí en el versículo 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Es decir, que si un romano, si un griego, si un armenio desea de corazón ser hijo de Dios, ya Jesucristo vino al mundo, se manifestó, murió y resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, Pablo le dice y le reitera a la iglesia que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted tiene que estar conteste con eso de que yo tengo fe en la obra de Cristo. Yo tengo fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando usted tiene fe en eso de corazón, usted no va a aceptar ni va a permitir que le estén mencionando otros nombres. Porque lo único que usted conoce es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, no dice ni establece aquí en la iglesia de Roma, pero aparentemente en la iglesia de Roma había muchos nombres, muchas situaciones, y que esto y que lo otro. Pablo establece con rectitud, con claridad precisa y meridiana, de que la justicia de Dios es por medio de Jesucristo. Bien, versículo 23. Porque le dice Pablo a la iglesia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando dice todos, incluye a los judíos, incluye a todo el mundo, conocido y por conocer, están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos la justicia de Dios para nosotros ser hechos hijos de Dios. Y la justicia de Dios fue manifestada por medio de la presencia, ¿no?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando Pablo le dice y establece a la iglesia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es a la iglesia que lo está diciendo. Ustedes todos pecaron y ustedes ninguno merecen ser hijos de Dios. Ahora, la justicia de Dios se ha manifestado para que usted y yo, ¿no es verdad?, por medio de la obra de Cristo, no por lo que usted haga, ni por lo que usted ve, ni porque usted es hijo de fulano, no, nada de eso. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros por medio de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Bien, versículo 24 dice la palabra de Dios que entonces, si todos hemos sido destituidos y todos, ¿no verdad? Hemos sido echados fuera de la gloria de Dios, dice que solamente hay uno que nos justifica. Dice, siendo justificado por lo que usted ve, por lo que usted dice que es gratuitamente esa justificación. Porque si entonces no pudiera ser por gracia usted y yo somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y no es por obra, para que nadie, absolutamente nadie se gloríe. Ni iglesia, ni pastor. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es que tiene esa redención? ¿Quién tiene esa potestad de justificación? Por gracia, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si es nuestro Señor Jesucristo, ahí no menciona iglesia, ahí no menciona pastores, ahí no menciona religión. Y más, ninguna religión estaba al momento de escribir esto. Digo las denominaciones que hay hoy en día, que son infinitas. El diablo, como siempre, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y está soslayando y está manteniendo en vilo, poniendo muchas cosas y muchos nombres y muchas situaciones. Y usted y yo tenemos que estar claros en esta mañana de que usted es hijo de Dios por medio de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay más nombre, ni hay institución, ni hay nada. Usted es hijo de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y aparentemente en Roma había muchos nombres y muchas situaciones propios de una sociedad pagana. Tenía muchos nombres y muchas situaciones. Pablo establece por medio del Espíritu Santo que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el que nos justifica delante del Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 25, vamos allá. Dice versículo 25. Vamos a leer 24 de nuevo. Siendo justificado gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso, ¿por qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, y aquí, señores, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que la justicia de Dios se manifiesta en no tomar en cuenta lo que las personas hicieron en su pasado. Y muchas veces la persona le da mucho trabajo de venir a los pies de Cristo, porque siempre piensa, ay, pero es que esta situación que hice y por aquello, y que yo soy esto, eso no es de Dios, eso es el maligno que pone esos pensamientos en usted.
No importa lo que nadie haya hecho, no importa si fue mucho o fue poco, somos justificados por medio de la sangre de Cristo delante de Dios. Amén. Y son perdonados nuestros pecados, son borrados nuestros pecados. No es para que usted los recuerde y vuelva y esto y lo otro, no. En el nombre de Cristo, usted ha sido perdonado y quitado y lavado todos sus pecados, porque Él pagó por usted y por mí con el precio de su sangre derramada. Es decir que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir que por medio de la sangre de Cristo, sus llagas fueron sanadas, como dice Isaías 53:5. Sus llagas en términos físicos fueron sanadas, pero también sus pecados fueron sanados. Cualquier cosa que usted haya hecho, no importa lo que usted haya hecho, en el nombre de Cristo y con el precio de su sangre derramada, usted puede ser hecho hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, en la Biblia esa palabra propiciación es la acción de creer en algo para tener otra cosa, para tener, ¿no verdad? Un objetivo, usted toma eso, ¿no verdad? Lo pone en nombre de eso y usted obtiene otra cosa. Por eso que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre derramada, nosotros tenemos el perdón de pecado, ¿no verdad? Y somos hechos hijos de Dios. Bien. Versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo le dice a la iglesia en Roma que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica a todo aquel que ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. No es usted que lo hace, no es un santo, no es una santa, no, es Dios que a todo aquel que cree en Jesucristo lo justifica, lo perdona y lo hace hijo de Dios. ¿No es verdad? Entonces, ¿pero por qué? Por la fe que esa persona tiene en quién, en Calvino, en Armenio y en todos estos propulsores. No, esa gente, si no obraron correctamente y se arrepintieron y creyeron por fe en Cristo, también ellos son destituidos de la gloria de Dios. Por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, con una carga pesada o liviana, con mucho pecado o con poco, nosotros somos perdonados y borrados nuestros pecados y somos hechos hijos de Dios. Y aquí que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. El sentido de la carta, de esta porción bíblica que estamos viendo esta mañana, de Pablo a Roma, usted dice, pero eso está claro en una iglesia, claro que por Cristo, claro que en su nombre, que somos hechos hijos de Dios, eso se ve claro, pero no estaba claro. Y ahora una pregunta, yo siempre le hago preguntas a ustedes, ¿eso está claro en las iglesias de hoy en día? Vamos a decir que sí, quisiéramos, ese es el deseo de nosotros, de que eso esté claro, de que usted es hecho hijo de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a suponer que sí. Y quisiéramos que sea así. Pero
Con la iglesia de Roma no era así. Ahí habían situaciones, habían confusiones. Por ejemplo, y no quiero decir denominación ni nada de eso, porque la idea no es atacar a nadie. Pero, por ejemplo, si usted practica una religión cristiana que hay, usted conocerlo, usted prácticamente ya echado fuera y no es hijo de Dios. O si no guarda un día específico. Pero el que es salvo por Cristo es salvo por la gracia de Dios. Y la justicia de Dios se ha manifestado en esa persona porque ha creído en la obra de Cristo. Y ya es salvo. Me luce como que la gracia de Cristo, como que la gente muchas veces lo complica. Pero es la gente que lo complica, pero aquí está claro. Ahora, si aquí dijera lo contrario, yo no le digo, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Aquí dice que si usted cree en la obra, si usted cree y tiene fe en que lo que Cristo hizo, usted es hijo de Dios. Y sus pecados son perdonados. Eso es lo que dice y establece aquí. Ahora, ¿podemos nosotros pisotear la ley porque hemos sido salvos por la gracia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso no es así, porque la ley es palabra de Dios, dada en otro tiempo al pueblo que él eligió. Mas, sin embargo, usted y yo somos hechos hijos de Dios, no porque seamos hebreos y practicamos la religión judía. Usted y yo somos hechos hijos de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido salvos por la gracia. ¿No es verdad? Entonces, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo es Dios. Y Dios, cuando ve que alguien tiene fe en la obra de Cristo, Dios lo justifica y lo hace hijo de Él, hijo de Dios. No tiene que nacer por allí, no tiene que practicar allí, ni nada de eso. Aquí no habla de religión, de nada de eso. Aquí no habla de iglesia. Aquí habla de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, versículo 27. ¿Y dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Es decir, que por la fe de Jesucristo es más que la ley. La fe en Jesucristo es más superior que la ley. Porque la ley usted tiene que nacer, practicar esto, llevar aquello y llevar una serie de preceptos. Y dice la palabra que si usted falla en un punto, se hace culpable de ¿qué? De toda la ley. Entonces la fe en Jesucristo por la gracia, la fe por la gracia en Cristo es más fácil y es más superior. Y dice aquí, ¿dónde está la jactancia? ¿En qué yo me glorío? Y digo, esto no, esto sí. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo podemos ser hechos hijos de Dios. Sin usted tener mayor, usted puede ser de donde usted quiera, puede ser, practicar lo que usted quiera, haber tenido lo que usted quiera. Y si usted es tocado por el Espíritu Santo y usted confiesa que Jesucristo es el Señor, usted es hecho hijo de Dios.
de una forma maravillosa y trascendental, vendrá usted a morar con usted el Espíritu Santo. Versículo 28. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, diciéndole y escribiéndole que por todo lo que hagamos, por todo lo que seamos, por todo lo que podamos tener, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente usted y yo somos justificados y somos hechos hijos de Dios por un nombre, por medio de Jesucristo. Esa es la esencia de la porción bíblica. ¿Y por qué le está diciendo que solo por Jesucristo somos salvos? Porque ellos parece que tenían otro nombre y otras situaciones. Que no lo dice aquí, pero entendemos e inferimos de que ellos tenían otras confusiones. Versículo 28. Concluimos, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. Es decir, que la fe es un estamento espiritual superior a las obras de la ley. Usted puede hacer todas las obras de la ley. ¿Cuáles son los preceptos que tiene la ley? Que hay que cumplir. 2 preceptos. Para el pueblo judío y para los que llevan la ley, la Torá, como ellos le dicen. 2 preceptos. La circuncisión y el Shabbat, el sábado. Son los 2 preceptos que lleva la ley. Usted se circuncida, si es varón, obviamente la hembra no, se circuncida y guarda el Shabbat. Esos son los 2 mandatos. Usted se circuncida y guarda todos los sábados que usted quiera. Y si usted no ha creído en Jesucristo, por fe, usted no es salvo. Pero si usted no hace las obras de la ley, pero ha creído en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa con usted? Usted dice que es salvo. Porque la gracia de Dios y la justicia de Dios se manifiesta por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 28. Concluimos, dice Pablo. Concluyendo, dice Pablo, lo que hemos visto hasta ahora, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre puede ser salvo sin las obras de la ley. Yo no me he circuncidado para ser salvo, ni guardo el Shabbat, pero yo creo en Cristo. Y yo tengo la gracia de Dios en mí. Y por medio de esa gracia en Jesucristo, yo soy hecho hijo de Dios. ¿Te ven? Versículo 29 dice Pablo a la iglesia: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, el Dios de los judíos es el Dios de los gentiles también. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y Dios en su justicia, porque antes de Jesucristo, para usted ser hijo de Dios, usted tenía que haber nacido en la nación hebrea y practicar el judaísmo y tener la ley. Pero cuando vino Jesucristo, vino la justicia de Dios y vino la gracia. Para que todo aquel, no importa de qué nación sea, no importa de qué clase social sea, para que todo aquel que cree en la obra de Jesucristo sea hecho hijo de Dios. Bien, versículo 29, Pablo ya tomando los últimos
versículo de esta porción bíblica de esta mañana. Recuerde que estamos predicando con el título La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. A todos, Jesucristo, en su nombre, lo justifica. ¿Ve? Aquí en esta iglesia, ahora mismo, hay dos condiciones en base al gentilicio que ha mencionado Pablo aquí. O somos gentiles o somos judíos. No somos judíos. ¿Somos qué? Gentiles. Pero somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la gracia y la fe en Jesucristo es superior a la ley, ¿verdad? Y no estamos detratando la ley, sino que estamos poniendo en justo contexto que la ley es palabra de Dios, es importante, pero más importante es la presencia del Hijo de Dios en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 30 dice y establece la palabra de Dios, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego, por la fe, validamos la ley. En ninguna manera. No vamos a invalidar la ley. Nuestro objetivo no es decir que la ley ya no sirve. No. Nada de eso. ¿Vamos a invalidar la ley? No, de ninguna manera. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Porque la ley presagió y anunció la gracia que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha actuado por gracia. ¿Verdad? Fíjense que cuando Él eligió a Abraham de los caldeos, de la tribu de Ur, Abraham era un idólatra, igual que toda su familia. ¿Qué tenía de especial Abraham que Dios lo eligió? Nada. Abraham era igual que usted y que yo. Pero Dios lo eligió. Eso también yo digo que por gracia que lo eligió. ¿Por qué eligió Dios a Noé y su familia para que sean salvos? Por gracia también. Encontró gracia esa familia en Dios. Y así sucesivamente. Usted va viendo. Moisés, ¿por qué fue elegido Moisés para ser el instrumento para sacar a la nación de Israel de la esclavitud? ¿Qué era Moisés? Un hijo de una familia hebrea que lo criaron los egipcios. ¿Era algo especial? De ninguna manera. Entonces la gracia de Dios siempre ha existido. Lo único que la justicia se manifiesta 100% y la gracia de Dios ya con la presencia de Jesucristo, ¿no es verdad? Y con el precio de su sangre derramada, ya usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la idea que quiere transmitir Pablo a la iglesia en Roma? Nosotros estamos destituidos con todo lo que podamos hacer y con toda la religiosidad y con todo lo que podamos guardar y no guardar. Nosotros somos hechos hijos de Dios solamente por la persona y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien,
Entonces, ¿qué pasa? En Hebreos, vamos allá. Hebreos capítulo 4 dice y establece la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, perdón, capítulo 11. Versículo 6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Ahí no dice sin la ley, ¿verdad? Ahí dice que si usted no tiene fe, es imposible que usted pueda agradar ¿a quién? A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sean premiados todo aquel que busca a Dios, pero hay que buscarlo con fe. Con fe, ¿no? ¿Verdad? ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Que Pablo le dice a la iglesia de Roma, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y le dice algo más, le dice Pablo, y gratuitamente. Gratuitamente quiere decir que es gratis, que usted no tiene que comprar, ni vender, ni hacer, ni hacer ninguna obra, porque no es por obra, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque si le ponen por obra, le dicen, todo el que llegue de rodillas y camine 3 kilómetros de rodillas, caramba, ahí van a haber unos fuertes que van a caminar hasta 10 kilómetros. Pero hay otros que no. Entonces esos que caminan van a caminar 10 kilómetros de rodillas, se van a glorificar. Ah, yo soy fuerte y yo soy un hijo de Dios. No, porque lo de Dios es para que nadie se gloríe. La gloria solamente es de Dios. Entonces, aquí en Hebreo 11, capítulo 11:6, ¿qué dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia de Roma? Que por medio de la fe en Jesucristo, ellos pueden ser hechos y salvos. Pueden ser hechos hijos de Dios y pueden ser salvos. Pero por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Eso quiere decirle a ustedes que aparentemente yo tenía fe en otras cosas. No lo dice aquí en la Biblia, pero entendemos que aparentemente la iglesia de Roma tenía fe en otras cosas. Ahora hay mucha gente que tiene fe. Yo recuerdo, yo estando niño, que me dio un asunto, hay ¿cómo decía? Apretado el pecho, ¿no? La que se dice, en presencia. Sí. Entonces yo recuerdo que mi mamá me puso, dije, un resguardo. Era una cosita con un bultico, una cosa, dije, eso, que si yo qué. Dije, un resguardo. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Ah, sí, porque eso es popular, ya usted sabe. Y tenía fe mi mamá en eso, de que en ese resguardo iba a ser sano. Mentira. Entonces, Hechos, capítulo 4. Y hay muchas cosas más, hay muchas tisanas, hay muchas situaciones que hacían los viejos de antes. Y ellos, los viejos de antes, tenían mucha fe en esas situaciones, en todas esas cosas populares, todas esas cosas populares que hacían los viejos antes, y todos esos resguardos y todas esas cosas. Pero cuando viene Cristo, viene la verdad y viene la luz a su vida. Y ya usted no va a andar en oscuridad, sino que la luz de Dios
va a estar sobre usted. Y su Espíritu Santo va a iluminar y va a guiarlo en su presente y en su futuro. Porque cuando hemos escuchado la palabra de verdad, el evangelio de salvación, como dice Efesios capítulo 1, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Hechos capítulo 4, vamos a ver, en Hechos capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Este Jesús, ¿qué es? La piedra que reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y hemos visto que solamente en Jesucristo, y hemos visto también en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, entonces, señores, y la fe en Jesucristo es nuestro escudo para nosotros seguir adelante en nuestra vida de fe. Mire que sin fe, dice en Hebreo que hemos leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este caso la fe en Jesucristo, porque hay muchas clases de fe. Yo le dije que mi mamá tenía fe en un resguardo que ella hacía, ¿no? Hay gente que tiene fe en un té que hace. Hay gente que tiene fe en una de las figuras que hay de la Iglesia Universal o en varias cosas. No. Usted está aquí en esta mañana para que usted sepa que solamente hay una fe salvífica, que solamente hay una fe que salva, y es la fe que es en el nombre de Jesucristo. Eso se entiende, diría usted, eso se entiende, pero ¿qué pasa? Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, aparentemente en Roma no entendían eso hace 2000 y pico de años. ¿Y usted sabe qué? Yo entiendo que hoy en día tampoco se entiende eso. En Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17, vamos allá a Romanos, un poquito más adelante, estamos en Hechos, ¿no? ¿Verdad? Ahora vamos a Romanos otra vez, pero vamos allá al capítulo 10. Versículo 16. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio hoy en día ha convertido y ha transformado la vida de todo el mundo, de toda la persona. No. Pero quizá a todas las personas y a todo el mundo será predicado la palabra. Pero hay algunos que creen y hay otros que no creen. Como decía el profeta Isaías en la antigüedad, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No sabemos. Dios solamente sabe. Ahora, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Cuando tenemos fe, no en resguardo, ni en té, ni en fotografía de cosas que venden, ¿no? ¿Verdad? Que sabemos.
creada por el hombre, que son idolatría y que Dios aborrece eso. No. Cuando usted tiene fe, cuando usted oye algo de la palabra de Dios y tiene fe, usted será salvo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque para eso vino Jesucristo, para sacarlo a usted y a mí, ¿de qué? De la incertidumbre y de la oscuridad que vivíamos y vivir una vida nueva en la luz que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿No es verdad? Es decir que ¿qué tenemos que hacer si nosotros hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, por la justicia de Dios en nuestras vidas, por la fe en Jesucristo? Si hemos sido salvos, usted tal vez no tenga el don de ser predicador ni de ser pastor, pero ¿qué usted puede hacer? Usted puede compartir con la persona alguna porción bíblica. Usted puede orar con un enfermo, con una persona, y así nuestra fe y nuestra salvación no va a ser muerta, sino que va a tener luz y va a tener la bendición de Dios para que usted comparta con otras personas, ¿no es verdad? En lo que usted ha creído. Eso es algo muy importante que debemos de dejar bien establecido. O sea, usted no ha sido salvo por medio de Jesucristo para que usted se coma eso y que nadie más lo sepa. No, Cristo tuvo misericordia de usted y lo salvó y lo redimió con el precio de su sangre para que usted y yo y su alrededor y todo el mundo pueda tener alguna palabra de aliento de usted, una oración, un compartir una palabra, unos versículos con personas amigas, con personas relacionadas. Nuestra fe no puede ser muerta, nuestra fe tiene que ser viva y de bendición para otros, en el nombre de Jesucristo. Bien, 3 aspectos de la fe en Jesucristo. Cuando usted viene a Jesucristo y usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay 3 aspectos, 3 beneficios que usted va a tener. Vamos inmediatamente a ver el primero. Inmediatamente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, primera epístola de Juan, ¿verdad? ¿Qué dice y establece la palabra de Dios? Capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence a ¿quién? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Entonces, ¿cómo usted es hecho hijo de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha sido hecho hijo de Dios y ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios porque usted vivía en la carne. Pero cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya ha nacido de Dios en el nombre de Cristo. Y la luz del Espíritu Santo le va a guiar, y le va a proteger y le va a dar pauta de vida presente y futura hasta que Cristo venga. Así que dice aquí versículo 4, leo de nuevo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuándo nacemos de Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En el resguardo, en el té, en la foto que vemos de la cosa con la espada y toda la cosa. Vemos, no, nuestra fe es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma.
Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes son justificados solamente por la fe en Jesucristo. Bien. Segundo aspecto, no era de tener a Dios en nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Ahí mismo en Romano, vamos allá otra vez, Romano, porque Romano es un libro, una carta a esa iglesia de Roma para justificarle a Cristo como el Señor y Salvador y el Hijo de Dios. Y usted me dirá, bueno, pero eso sobreentiende, ¿sí? Sobreentiende. Pero hoy en día tampoco no está muy claro eso en muchas iglesias, déjeme decirle. Mire que Romanos capítulo 1, versículo 17, lo tienen, 16, 17. ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién, al griego, a los gentiles, a todos nosotros somos hijos de Jesucristo, ¿verdad? Y somos gentiles. Versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe en el nombre que sobre todo nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Ay, ¿por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Roma? Mire, el justo vivirá por fe, por la fe en Jesucristo. Porque vivían de otras cosas y creían en otras cosas. Pero usted y yo, si usted ha nacido de nuevo y ha confesado a Cristo, usted es un hijo de Dios. Lo hemos repetido eso hoy como 25 veces. Porque la esencia de la carta a los romanos era eso. Decirle a ellos, a la iglesia, oiga bien, a la iglesia, que la fe en Jesucristo era lo que salvaba. A la iglesia, oiga bien, a la iglesia de Roma. Bueno, versículo 3, opción 3, aspecto número 3. Vamos a Romanos capítulo 5 también. Fíjense bien, Romanos. Tercer aspecto de usted tener, ¿no, una decisión para Cristo y tener la bendición de Dios. Capítulo 5 de Romanos, versículo ¿qué? 1. Ahí, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tiene la iglesia de Roma, le dice Pablo, paz? Eso que tanto anhelan las personas y que tanto quieren hoy en día, la paz. ¿Por medio de quién ellos tienen paz? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero también Pablo le dice en este versículo algo más a la iglesia de Roma, le dice justificado. Comienza el versículo diciendo justificado. ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos justifica delante de Dios? Jesucristo. Y usted dirá, pero eso es una iglesia, pero eso está sobreentendido. No está sobreentendido. Para nosotros también debemos tenerlo siempre presente, que solamente en el nombre de Jesucristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Que Dios ha puesto por su justicia a Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted, sin ser judío, y yo también, sin ser hebreo, podamos encontrar la justicia y el camino de salvación por medio de la persona de Jesucristo. Así que
Señores, la justicia de Dios está dada a todos los hombres por medio de Jesucristo, su Hijo, que sin pecado y sin mancha vino a morir por todos los que tenían pecado y mancha, para borrar esos pecados con la sangre preciosa derramada de Jesucristo. Y una vez justificado delante de Dios, nosotros ser hechos hijos del Altísimo por el precio de la sangre derramada de Jesucristo. Así que, como dice Romanos 5, versículo 1, justificado pues, ¿no es verdad? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no menciona iglesia, mucho menos menciona persona. Solamente menciona una persona, sí, la persona de Jesucristo. Y en su nombre tenemos paz, somos justificados y somos hechos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta hora. Queremos agradecer, Señor, tu palabra en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por este mensaje, la porción bíblica, Señor, dirigida a la iglesia de los romanos. Señor, ayúdanos a meditar en ello, que somos justificados solamente en Jesucristo, que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo y que solamente en la fe en la persona de Cristo podemos ser hechos hijos de Dios. Señor, si hay aquí alguien que no te ha confesado a ti como su Señor y Salvador, ojalá hoy sea el día de salvación y que antes de salir de este templo, Señor, proceda a recibirte como su Señor, único y verdadero Salvador. Gracias por tu misericordia. Gracias por traernos con bien a tu casa. Pedimos tu bendición a los hermanos que están por YouTube, Señor. Gracias. Oramos y pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios.